Chicos, ¿me están escuchando ahí? Sí, profe. Sí, señora. ¿Ya, Sí, mucho, señora. ¿Ya mucho mejor? Sí, señora. Listo, perfecto. Es que no sé, tengo estos días el internet súper maluqueado. Entonces, pónganme en atención, chicos. El primer punto, como les estaba comentando, es que si les comparto pantalla se me bloquea, se me vuelve loco. Entonces, el primer punto es análisis de una gráfica y responder únicamente. Segundo punto, van a construir una gráfica de acuerdo a la reproducción bacteriana y de levaduras, y de acuerdo a la gráfica que ustedes van a hacer, van a responder unas preguntas que están ahí en la parte inferior de esa pregunta. Luego viene, espérame a ver si les puedo compartir la pantalla. Laura Buritica, apágame la cámara, please. Dime, Morales. ¿A qué hora se entrega? Ok, esto lo van a entregar, hoy estamos a martes, lo van a entregar el viernes. Sí, lo van a entregar el viernes a las dos asignaturas, es decir, acá quiero que me pongan atención, va a estar colgado en las dos carteleras, tanto en química como biología, ¿sí? Es decir, que usted lo desarrolla en el cuaderno que quiera, en biología o en química, y lo sube a las dos, lo tiene que subir a química y a biología para que le quede la nota en las dos asignaturas. ¿Es claro para todos? Sí, señora. ¿Sí? Listo, perfecto. Listo, chicos. Entonces, eso quiero que quede súper. Entonces, voy a tratar de compartirles acá nuevamente, a ver si me permite. Se les estaba mencionando el segundo punto. El segundo punto es una gráfica y a partir de esa gráfica desarrollan unas preguntas. Está muy sencillo. Ya en el tercer punto, ¿me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Está cargando, profe. Listo, gracias. Acá en el tercer punto, chicos, acá en el tercer punto, tienen que, a partir de esta imagen, lo que van a hacer es completar el siguiente texto. Profe, se volvió a escuchar entrecortado mucho. No, entonces no les voy a compartir la... Profe, se te está volviendo a escuchar igual. Y tampoco se está viendo la pantalla. Profe, no se ve la pantalla, no se escucha y te quedaste trabada tú en la cámara. Profe. Chicos, ¿me están escuchando ahí? Se te escucha entrecortado. Chicos, ¿me están escuchando ahí? Por favor, ¿me confirman? Chicos, Sí, Sí se profe, escucha, pero se te profe. escucha entrecortado. ¿todos me escuchan entrecortado? Sí, profe, Sí, cuando dejas de profe. compartir se Sí, profe.
Bueno, Profe, pues yo creo que es porque al compartir nos sirve, entonces yo recomendaría que nos mandes un video, que nos mandes un link para que sí, les voy a sea más enviar, fácil hacerlo, ¿sabes? exactamente, les voy a enviar un video explicándoles el presaber, qué es lo que tienen que hacer en cada uno de los puntos, ¿sí? Y se los voy a subir a la plataforma, es decir, van a tener en biología y en química, van a tener el mismo presaber porque va a quedar la misma nota para las dos asignaturas. Entonces no les voy a compartir la pantalla porque se me está bloqueando mucho la pantalla, pues el sistema, entonces no les voy a compartir, sino que les voy a hacer un video y se los envío para que ustedes pues tengan cómo desarrollarlo y demás. Eso en cuanto al presaber, es decir, son 5 puntos, hay puntos de biología y 2 de química. En química tienen que hacer una lectura y en esa, de acuerdo a esa lectura tienen que completar un párrafo de la lectura que está ahí. Y ahí les doy las opciones. Y en el último punto tienen que llenar una tabla de electrones, protones y neutrones, que ustedes ya están duchos en eso. Y ese punto también tiene otra opción que a partir de unas configuraciones electrónicas, usted va a averiguar o con ayuda de la tabla periódica de qué elemento estamos hablando. Bueno, dime Juan Camilo, Javier Camilo Rodríguez. Profe, qué pena la hora, es que lo que pasa es que pues como yo no tengo el celular acá, y pues cuando fui a mirarlo, pues resulta que me acordé de que esta hora no es aprender, qué pena la hora. No se preocupe porque tengo el internet interrumpido, entonces no hemos podido avanzar en nada. Listo, gracias Javier Bueno, por comunicar. gracias. Listo, chicos. Entonces acá les voy a, me acaba de llegar un mensaje de la profe Andrea de los chicos que no presentaron la infografía, de Lisette Borges, Galeano Laura, Díaz Karen, Morales María Valentina y Miguel Ángel. Ella les dio plazo hasta las 4 de la tarde, les baja la nota 4. Necesito que sí o sí se pongan al día con esa nota, por favor. Bueno, entonces voy a tratar de compartirles, a ver si me permite, nuevamente, biología. Entonces, lo de biología sí lo necesito explicar. Entonces necesito que me pongan mucha atención acá. Voy a explicarles, chicos, voy a explicarles la reproducción de las plantas, cómo se hace la reproducción de las plantas, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos, los tipos de reproducción de las plantas y cómo se hace una reproducción de las plantas? Recuerde que las plantas también se pueden reproducir sexual, asexual y por esquejes. Ya vamos a mirar cada uno de ellos. Chicos, ¿me están escuchando ahí? Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces acá la reproducción de las plantas lo tenemos de 3 formas. Sexual, asexual y por esquejes. Cuando yo hablo de reproducción sexual en las plantas, estoy hablando de la polinización, es decir, que debe haber un insecto o debe intervenir un insecto para poder hacer la reproducción. Dime. No se está viendo en la pantalla. Y Ok, se está empezando a cortar el audio. ok, gracias. Listo. Entonces, bueno, la idea es que me escuchen por lo menos me entiendan. Ya se vio, profe. Listo, gracias Javier. Entonces acá, chicos, por favor me apagan los micrófonos para que no haya interrupción y me puedan escuchar, por favor. Al final hacemos las preguntas. Acá la reproducción de las plantas, como se está mencionando, se hace por 3 mecanismos. Sexual, asexual y por esquejes. En especial son sexual y asexual, ¿cierto? Entonces voy a explicarles primero la sexual, luego la asexual y luego la que es por esquejes. ¿Sí? Dime. Bueno. Profe, no sé si seré solo yo, pero te escucho entrecortado. Chicos, ¿me escuchan bien ahí? Ya, profe. Listo, perfecto. Entonces pasamos acá a lo que es la reproducción sexual, como les estaba comentando. Y acá quiero que me pongan mucha atención, chicos. La flor, como ustedes saben, tiene muchas partes, y ustedes la han visto, y les han de pronto explicado cuáles son las partes de una flor, que tenemos corola, tenemos sépalos, pétalos, óvulos, filamentos, antera, estigma y demás, ¿cierto? Y diferentes partes, ¿cierto? Pero acá es muy importante 3 partes. El estigma, el ovario y los óvulos de la planta, ¿cierto?
Si ustedes ven acá, chicos, en el centro de la flor, en el centro, tenemos el aparato reproductor de la planta, ¿sí? Ahí es donde se hace la fecundación, luego la fertilización y por último, la germinación. Acá vamos a hacer, pues les voy a explicar el proceso de la polinización. Es decir, que para que la flor, la planta se reproduzca sexualmente, tiene que haber un proceso de polinización. Por eso es importante los insectos, para que hagan el proceso de polinización y a partir de ese proceso se haga la reproducción. A este proceso se le denomina reproducción sexual. Entonces, acá en las anteras, en estas cositas amarillas que estoy viendo acá, como en estos bastoncitos, es donde se pega el polen y de ese polen salta acá el estigma, baja por el estilo, por acá por este palito, llega al ovario y dentro del ovario están los óvulos. Es decir, que todo esto es el aparato reproductor de una planta. En la parte de arriba, el estigma es el aparato masculino y en la parte de abajo es el aparato femenino, ¿sí? Entonces baja el polen por acá, ya les voy a mostrar una imagen, y se llega al ovario y se mezcla, se junta con el óvulo, es decir, hay gametos acá, hay gameto masculino, que es el polen, y gameto femenino, que son los ovarios que están dentro los óvulos que están dentro del ovario, se juntan para formar el cigoto, y cuando el cigoto forma la fecundación, ¿sí? Entonces acá les puse los 3 procesos, o me faltó uno porque la fertilización falta ahí, que son, el primero, pues como ya les mencionaba, polinización, fecundación, fertilización y germinación son los procesos. Por favor, Camilo, ¿me confirma si me están escuchando ahí? Profe, te quedó la... Sí, 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 está bien. ¿Y me escuchan? Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces acá, digamos, hay 3 fases, pero dentro de la fecundación y la germinación hay otra fase que se llama fertilización. Casi no se menciona, pero ahí hay una fase, que es la del fruto, donde se crea el fruto, ¿cierto? Entonces, la polinización es la que yo les estaba mencionando, pues que es el polen, que lo hacen los insectos, es decir, un proceso que hacen ellos, lo pegan al pistilo y luego baja por el estigma, ¿cierto? Y llega al ovario para hacer el proceso de fecundación, el siguiente. Luego de que se haga el proceso de fecundación, es decir, que se unan los gametos, tanto femenino como masculino, lo que se hace es una fertilización, es decir, que se genera el fruto. Luego del fruto, pues podemos hacer la germinación. Entonces acá está el paso a paso, mejor dicho, para que me lo entiendan. Entonces acá tengo la otra imagen de la polinización, vuelvo y la coloco, la especifico bien para que ustedes lo entiendan. Y es cómo baja ese polen hasta llegar a los ovarios. Bueno, entonces mientras que carga, porque esto está, mejor dicho. Entonces, el insecto, la abeja, el insecto que sea, el mosco, etcétera, llega, se para en la flor, coloca el polen, y ese polen baja por el estilo hasta llegar acá está, mire. Entonces acá se pega, se para acá en el estigma. El estigma es el aparato reproductor masculino de la planta. Luego baja acá por el estilo, este palito blanco que estamos viendo acá se llama estilo, hasta llegar al ovario, que acá lo estoy viendo. Mira, acá en la segunda imagen, en la imagen del medio, estoy viendo el polen dentro del ovario, es decir, que se mezcló con los óvulos para generar los frutos, la fertilización, ¿cierto? Primero la fecundación y luego la fertilización. La fecundación es cuando se unen los gametos, es decir, cuando se une el polen con los óvulos. Ahí se hace la fecundación. Luego de la fecundación se hace el proceso de, acá estamos viendo, mire, la fecundación. Entonces, el polen tiene contacto con los ovarios, ¿sí? con el óvulo, para hacer el proceso de fecundación. Luego de ese proceso, lo que hace es que se genera la fertilización, es decir, se produce el fruto. Y luego del fruto se hace el proceso de germinación.
Es decir, cuando yo ya tengo la semilla, porfa, ¿me colaboran con el micrófono? Gracias. Entonces acá, cuando yo ya tengo el fruto, la semilla, pues puedo hacer el procedimiento. Entonces coloco mi semilla en el suelo a unas condiciones adecuadas de temperatura, presión, humedad, todas estas condiciones climáticas, pues que me permitan el crecimiento de la planta, ¿cierto? Entonces yo coloco a germinar en el suelo la semilla de papa, la semilla de frijol, de alberja, de manzano, de pera, ¿sí? Independientemente de la variedad que sea o de la clase o de la especie que sea, la coloco en el suelo, le coloco un poquito de suelo por encima, le coloco agüita, algún fertilizante orgánico o químico, porque ahorita hay tantos fertilizantes químicos, y después de un tiempo, pues ella que empieza a echar raíz, empieza a echar tallo, hojas, otra vez hace el proceso de polinización, de fecundación, de fertilización, y otra vez hacemos todo el proceso, es como un ciclo, ¿sí? Acá es importante la polinización, ¿por qué? Porque nosotros dependemos de un 35% de ese proceso. ¿Por qué? Porque nosotros nos alimentamos de frutas y de verduras. Y gracias a ese proceso de polinización es que se reproducen las plantas. Es claro, chicos, que todas las plantas con flores hacen el proceso de polinización, es decir, que se reproducen sexualmente. ¿Claro hasta ahí, chicos? Chicos. Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces pasamos acá a lo que es, la reproducción sexual asexual en las plantas. Quiero que me pongan mucha atención acá, chicos. Es muy sencillo, muy fácil. Las plantas que se reproducen asexualmente no tienen flor, no tienen flor. ¿Qué pasa? Que ellas tienen unas esporas por la parte de abajo, algunas por encima, algunas, pero la mayoría lo tienen por la parte de abajo, es decir, por el en vez de la hoja, se llama así, en vez de la hoja, por la parte inferior. Unas como unas escamas, pero no se llama así, se llaman esporas, y están dentro de unos soros, es decir, dentro de unos como unos ojitos, pero se llaman soros. Dentro de esos soros se encuentran las esporas, ¿m? Que son como unos botoncitos, como unos granitos, y después de cierto tiempo caen al suelo, y al caer al suelo, por algunas condiciones, si se encuentran las condiciones adecuadas de temperatura, presión, humedad, etcétera, con las condiciones climáticas adecuadas, pues de esa espora salen raíces, tallo, hojas y se genera una nueva planta. Eso pasa con la reproducción de las plantas asexuales. ¿En qué plantas ocurre esto? Esto ocurre en los helechos, en toda la variedad de helechos, en los musgos también ocurre este proceso. ¿Es claro hasta acá, chicos? Chicos. Sí, señora. Listo. Sí, señora. Listo. Entonces, luego pasamos a lo que son los esquejes, que es un proceso como muy sencillo, por lo general lo hacen las abuelitas, las mamás. Entonces, ¿qué hace? Que corta la planta, ¿cierto? Cortan una parte de la planta y la siembran en el suelo. Y de esa parte, pues se genera una nueva planta. Es decir, pero acá en esta reproducción sí sirve para lo que son plantas con flores y plantas sin flores. En las dos puede funcionar. Que se toma una parte, se corta una parte de la planta, un gajo, una rama